Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname. Excelente día, mañana, tarde, noche, dependiendo del momento en el que nos escuchen. Sean bienvenidos al canal de los devocionales Logos. Hoy vamos a estar dedicando este segmento para una introducción con respecto a los libros que vamos a estar estudiando en los 2 meses posteriores, que es abril y mayo. Este libro o estos libros son Primero y Segundo de Reyes. La introducción del día de hoy lleva por título Ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque es un elemento que vamos a estar analizando o presentando de acuerdo a la misma narrativa de los libros. Para contextualizar un poquito, o para simplificar un poquito, hay un dicho que menciona lo siguiente: nadie experimenta en cabeza ajena. Pero ¿eso es algo cierto? Bueno, sí y a la vez no. ¿A qué se está refiriendo? A que nosotros no podemos aprender algo que no hayamos experimentado. Pero la Biblia contradice esto. Nos muestra que nosotros definitivamente podemos aprender con base en las experiencias de otras personas. Y eso es lo que vamos a estar analizando en el libro de Primero y Segundo de Reyes. Cómo las experiencias de estas personas nos pueden acercar cada día o nos pueden alejar cada día del Señor. Y es por eso que todo el tiempo estamos ante los ojos del Señor. Bueno, vamos a empezar con el título. El libro de Reyes, de acuerdo a la versión hebrea, o en la Biblia hebrea, es un solo libro. Pero hay una traducción que se le conoce como la Septuaginta, la cual es una traducción griega del Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo. Entonces, esta versión llamada Septuaginta es una traducción en griego, y en el libro de Reyes, es un solo libro, e incluso tiene los nombres o se le identifica como 3 y 4 reinos. ¿Por qué? Porque sigue a la línea de lo que se le conoce como primero y segundo reino, el cual lo que nosotros ubicamos como primero y segundo libro de Samuel. De manera que el libro de Reyes o los libros de Reyes son una continuación directa del estudio del cual se le conoce como el primero y segundo libro de Samuel, porque da esa continuidad. Recordemos que como contexto muy general, en Primero de Reyes el pueblo todavía se estaba rigiendo por lo que se le conoce como jueces. Estos líderes que no eran reyes, sino que nada más eran líderes, los cuales Dios ponía para que el pueblo no se desviara y ellos pudieran seguir adelante. Era como un líder, mejor dicho, el cual direccionaba al pueblo, aconsejaba e incluso dirigía si era necesario ir a la guerra. Pero no eran reyes, no existía la monarquía, hasta que Israel lo solicitó. Israel le pidió a Dios un rey, y fue cuando el profeta Samuel le dijo: ellos te han desechado. Y él preocupado recibe la respuesta de Dios, y la respuesta fue: ellos no te han desechado a ti, ellos me han desechado a mí, porque era yo quien los gobernaba, pero ahora quieren un gobernante pues como de su pueblo. Entonces van a surgir estas repercusiones. Les va a pedir pues impuestos, le va a pedir esa retribución monetaria, también por parte de tierras, por parte de ganado. Si es necesario salir a la guerra, les va a pedir a su gente, les va a pedir a sus hijos, e incluso si ustedes no quieren, e incluso él va a poder dirigir, pero debe de estar guiado con la ley. Estas eran las explicaciones que Dios les había dado en el libro de Samuel. Vemos que primero se levanta Saúl y después se levanta David. Samuel se centra en narrarnos estos sucesos en las primeras 2 transiciones de los primeros 2 reyes de Israel. Ahora, al momento de llegar a Reyes, vemos los últimos años de David, vemos este último segmento de su vida y cómo empieza el reinado a partir de Salomón, que es lo que abarca Primero de Reyes, cómo van avanzando esta monarquía hasta terminar en el exilio babilónico, que fue en el año 538.
De acuerdo a la historia, vemos que originalmente era un solo libro, pero fue dividido también a causa del monarca israelita Azarías. Él fue quien puso esa división, esa demarcación entre los primeros dos libros de Reyes. El autor, bueno, la traducción judía, o la tradición judía, perdón, adjudica la redacción de este libro al profeta Jeremías, porque incluso en algunos momentos de la profecía de Jeremías hace alusión a datos de los libros de Reyes. Pero esto no es algo certero, esto no es algo que se tenga los datos fidedignos que diga fue el profeta Jeremías, no, sino que se tiene nada más como datos, se tiene como especulación, pero lo que se reconoce es que se hizo un arduo trabajo por juntar cada uno de los sucesos. ¿Por qué? Porque se tienen muchos datos o muchos puntos de vista, desde los libros de Josué, Jueces, primero y segundo libro de Samuel, y cómo esta recapitulación por todos los reyes de Israel y también de Judá, elemento que vamos a mencionar más adelante. Muy bien, vamos a ver nuestro elemento que es registro histórico. Los libros de primero y segundo de Reyes registran la historia de Israel. Tal como mencionaba, comienzan con la transición de la monarquía de David hacia Salomón y termina, en Segundo de Reyes, con la liberación del rey Joaquín de una prisión babilónica en el año 561. De acuerdo a esto, todo indica que la redacción o la compilación final de los libros tuvo lugar durante el exilio babilónico. Recordemos que Judá, el reino del sur, fue exiliado, fue conquistado por el reino babilónico de Nabucodonosor. Entonces, pues, todos los reyes que estaban en ese momento, que fueron varios reyes que estuvieron ahí, sufrieron las consecuencias y pues en ese momento. Ahora, ¿por qué se dice que se terminó de compilar o se terminó de redactar en el proceso del exilio? Porque este libro termina específicamente cuando el rey Joaquín es liberado de la prisión y no se hace mención alguna del retorno del pueblo hacia Jerusalén, datos que se encuentran en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías. Suceso que ocurrió en el año 538 a.C. y es probable que la edición final de la obra se completara en un punto intermedio en el exilio babilónico. Recordemos que el exilio duró 70 años y que posiblemente la redacción, la compilación del libro terminó en el año 550 a.C. Continuando con este elemento de la compilación y la redacción, vemos que emplea varias cuestiones, muchas cuestiones, lo que va a permitir que podamos entrar en este contexto, como que emplea medidas, usos, distancias, porque aquí se termina de construir el templo, aquí se hace mención a la gastronomía, también a la economía que se llevaba a cabo en ese momento. Entonces emplea muchos elementos para contextualizar. Eso es algo muy, muy importante. Y es que algo bastante interesante es que estos libros, a pesar de que se cree que nada más fue una edición o que se escribió en dos partes o que hubo una revisión, pues presenta algo muy importante e interesante. Es que muestra una perspectiva unificada, muestra una sola continuidad de los sucesos, demostrando que no hay ninguna contradicción en los mismos. Vamos a ver otro elemento, el cual es el género literario. El género literario de estos libros, pues simplemente lo podemos decir que es una prosa narrativa histórica. Narra los sucesos que ocurrieron históricamente en los reinos de Israel. Pero también empieza o también une o juntan distintos estilos de composición, porque hay elementos que nos muestra o que hace alusión a situaciones que se estaban viviendo. Otras cuestiones son, o ejemplos de lo que emplea, es historias cortas, oraciones, tal como la que hizo Salomón para dedicar el templo al servicio de Dios. También ocupa bendiciones, también
hace o emplea elementos de la corte. También hay el uso de profecías, hay el uso de relatos de milagros. Entonces, el centro de estos libros ciertamente es la monarquía de Israel y de Judá, y que demuestra algo muy importante, que es Dios el verdadero rey sobre todas las cosas. Y este género literario de la narrativa histórica, apoyado de todos los elementos que acabamos de ver, es lo que permite que se constate que definitivamente es Dios quien reina aquí y siempre. Vamos a ver otros elementos importantes y que, tal como mencionaba, el inicio de Reyes lo que hace es marcar una transición del reinado de David hacia el reinado de Salomón. Pero después del reinado de Salomón, el autor provee una descripción detallada de lo que ocurrió aquí, la división de la monarquía, porque, y esto es algo muy importante, la cuestión de los consejos, algo que vamos a analizar en su momento. A raíz de un mal consejo y también por designio divino, se dividió el reino, y a partir de ese momento, después del reinado de Salomón, el autor lo que va a hacer es dedicar a la historia de dos reinos de Israel: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. El reino del norte, Israel, también fue empezado a ser conocido como Samaria. En algunos de los libros, en uno de los libros, creo que el segundo de Reyes, es descrito como Samaria, pero se está refiriendo al reino del norte, el cual es Israel. Y es en este momento cuando el escritor empieza a alternar entre los dos reinos, empieza a trazar esta cronología, hablando del reino del norte, de los reyes de Israel, y después pasa al reino del sur, que es el reino de Judá, con el fin de ir comparando y de ir mostrando el proceso que cada uno estaba llevando a cabo. Pero esta misma narrativa cesa o termina pero termina el momento en el que el reino del norte, Israel, es capturado y enviado al exilio por los asirios. Eso sucedió en el año 721 a.C. y lo podemos constatar en Segundo de Reyes, capítulo 17, del 6 al 41, casi todo el capítulo. Y después empieza el autor, o continúa, centrándose en la historia del reino de Judá. Y esto, obviamente, hasta la caída de la nación en el año 586 a.C. Esto a partir del capítulo 18 de Segundo de Reyes hasta el capítulo 25. Todos estos sucesos, e incluso por eso se lo atribuyen al profeta Jeremías, porque varios sucesos que encontramos en Reyes, en el Segundo de Reyes, que es la parte final, lo podemos encontrar en los capítulos finales del libro de Jeremías. Y continuando aquí con la descripción de los mismos reinados, el escritor lo que hace es plasmar una estructura de cómo estaba reinando cada rey. Porque primero menciona un ejemplo: Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar. U otro ejemplo: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Jeroboam estaba en el reino del norte y dice: Abiam comenzó a reinar sobre Judá, el cual reino del sur. Empieza a plasmar este balance en cuanto a qué rey estaba en Judá y qué rey estaba en Israel, para plasmar esa diferencia de cómo se estaba llevando a cabo. Y ciertamente aquí hay una evaluación, o el autor siempre va a hacer una evaluación sobre cómo estaban llevando a cabo su reinado. Y esto lo podemos ver en la frase que dice: e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y eso es algo que se plasma constantemente, porque con frecuencia el rey en cuestión siempre era comparado, o es comparado, con la norma de maldad monárquica que se estableció en Israel. Un ejemplo: Jeroboam, el primer rey de Israel, pues nos dice que anduvo en su camino, que no siguió la ley del Señor,
que no se guió de sus estatutos, y ahora cada rey de Israel era comparado con él, porque decían, o se escribe, anduvo en el camino de Jeroboam. De manera que todos los monarcas del Reino del Norte reciben una evaluación constantemente negativa, e incluso algunos reyes reciben una aprobación limitada porque hicieron lo recto ante los ojos del Señor, pero no quitaron ciertos elementos, lo que se le conoce en el libro como los lugares altos. De manera que hacían lo bueno, pero no lo hacían completo. Y solamente 2 reyes recibieron una aprobación incondicional. Este fue el rey Ezequías en Segundo de Reyes y el rey Josías en Segundo de Reyes. De manera que tenemos la comparación. En el Reino del Norte la maldad estaba presente y estaban comparados con Jeroboam, y en el Reino del Sur era comparado con un rey, el cual era el rey David. Era siempre su estándar para saber si estaban haciendo lo correcto o no estaban haciendo lo correcto. Y para ir finalizando, vamos a ver los temas principales que abarca tanto Primero de Reyes como Segundo de Reyes, siendo una primera cuestión el rey ante la nación, porque siempre se presentaba el rey, y si el rey hacía lo bueno, el pueblo estaba próspero, pero si hacía lo malo, generalmente venían calamidades. Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Y algo que vamos a estar viendo, que cuando gobernaba un rey piadoso, el pueblo temía al Señor, el pueblo servía al Señor, pero cuando dominaba un rey malo, pues definitivamente el pueblo se daba a los excesos y estaba casi todo dado hacia la inmoralidad y a la idolatría, que fue una cuestión que lo llevó a la destrucción. Otro elemento muy distintivo es la cuestión de los profetas, porque a causa del mal liderazgo de los reyes, debía de venir la ley del Señor, lo que nosotros tenemos hoy en día, la palabra escrita, la Biblia. Pero en ese momento ellos se desviaban de la ley y el Señor les mandaba personas que reforzaban lo que decía la ley y le decía, el Señor les manda, y les mandaba específicamente a confrontar, como el caso del ejemplo que vimos en el Salmo 51, cuando Dios mandó al profeta Natán para confrontar a David con su pecado. A pesar de que el escritor le presta mayor atención a los profetas, el cual es el profeta Elías y el profeta Eliseo, menciona a otros profetas, como el profeta Natán, el profeta Ahías, el profeta Semaías, el profeta Micaías, el profeta Jonás, el profeta Isaías y el profeta Hulda. De manera que cada uno da su mensaje, cada uno permite entender esta situación, y las profecías que dan se interpretan dentro de la misma historicidad de la narrativa. Otra cuestión, otra característica que nos habla, otro tema que nos habla aquí, es la división del Reino del Norte y del Reino del Sur. Aprovechando que estamos en este tiempo introductorio, la división es algo que venía desde antes. Recordemos que Israel estaba dividido en 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, el patriarca, porque vemos que es Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y había un potencial que eran los hijos de José, Efraín y Manasés, los cuales recibirían una bendición mayor. Pero esta bendición mayor la recibió el hijo llamado Judá. Y es que es algo que podemos seguir apreciando constantemente. Hubo un momento en el que Efraín, en el libro de Jueces, intentó establecer un reinado, pero dentro de su territorio. Vemos que esto no estaba dentro de los planes de Dios, porque dentro de los planes de Dios estaba que el Mesías saliera de la misma tribu de Judá. ¿Por qué? Por su grande misericordia. Y fue esta rivalidad que estuvo presente entre Efraín en el norte y Judá en el sur. Y se vio más demarcada cuando las personas llegan a pedirle apoyo a Roboam, hijo de Salomón, y pues no le responde favorablemente y el reino se divide. En el reino del norte estaba reinando Jeroboam, que fue por misericordia del Señor, y en el reino del sur siguió reinando la dinastía de David. Y para finalizar, vamos a ver un aspecto o cómo encontramos a Dios
a Jesús dentro del libro de Reyes. En el corazón mismo de los libros de Reyes está la realidad de lo que es el monoteísmo, lo que nosotros deberíamos experimentar. Y cada uno de estos, de apreciar el reinado de cada una de estas personas e individuos, nos lleva a entender que Jehová, que Dios es el único Señor del cosmos y gobernador sobre los reinos de la tierra, porque nosotros vamos a hacer todo un desbarajuste en lo que hacemos, y también que Dios lleva a su pueblo a la batalla, contesta sus oraciones, honra sus sacrificios, muestra una preocupación especial por los pobres y oprimidos, y que Él es el único que siempre va a reinar. El escritor de Reyes menciona que la adoración a otros dioses es una de las razones principales de la derrota y exilio tanto de Israel como de Judá, de ambos reinos. Es por eso que cada rey tenía la responsabilidad de permanecer fiel al pacto con Dios. Cada rey siempre va a ser evaluado sobre la base de si guardó la ley del Señor, si guardó el pacto, debido a que Dios siempre es fiel en guardar su pacto con David. Dios se mantiene fiel a pesar de que nosotros nos mantengamos infieles, porque Él preserva la dinastía de David como gobernantes de Judá, de manera que es lo que nosotros nos debe de llevar a entender. Tal como se titula esta introducción, ante los ojos de Jehová. Nosotros estamos ante los ojos del Señor. Estamos siendo evaluados y nuestra vida va a quedar en el registro de los libros que el Señor tiene. Y cuando llegue el juicio, el Señor va a abrir los libros y vamos a ser evaluados. Así como nosotros estamos viendo cómo fue el reinado de cada uno de estos reyes, vamos a ver en ese gran día cómo fue nuestra vida, porque nosotros tenemos una mayor responsabilidad, que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Entonces, nuestra responsabilidad al estudiar el libro de Reyes es conocer a Dios a través de las experiencias de otras personas, y que definitivamente nosotros podemos aprender constantemente en este proceso que nos ilumina, que nos lleva a entender que Él es el Rey soberano, que Él es el mejor gobernante que puede existir, el mejor presidente, Él es el mejor Rey sobre todos, porque su reino es perfecto, su reino es imperecedero, y nos llama a una verdad, la cual es ser salvos de nuestra conducta pecaminosa. Entonces, de manera que con este contexto bastante general, porque bien se puede profundizar más, podemos iniciar el día de mañana o al rato nuestro estudio devocional del libro de Reyes. Incluso si tienen algún comentario, alguna duda, alguna aclaración, con toda confianza y con toda libertad nos pueden escribir aquí abajo en la caja de comentarios, y con todo gusto les vamos a poder apoyar respondiendo. Que tengan un excelente inicio de mes, abril. Que el Señor sea con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene